Hola a todos, mi grupo está conformado por Adriana Marcela García, Jenny Cristina Suárez, Luz Amparo Piraquive, Diana Vargas Camacho y quien les habla, Luisa Fernanda Camelo. El tema que nos corresponde a nosotros es el de cultura política mafiosa en Colombia. Su autor, Óscar Mejía Quintana, doctor en filosofía, profesor titulado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, pues decimos que la cultura mafiosa en Colombia ha sido una manifestación inocultable cuyo eje gira en torno al asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento por parte del cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar. Y la relación que se ha venido dando entre los sectores políticos y el narcotráfico. Es así como a raíz de esto y de este asesinato, el fenómeno del narcotráfico se posiciona en el país tomando fuerza en la toma de decisiones sobre la vida social y política del mismo. Entonces, pues es así como en vista de tanta injusticia, de tantos asesinatos y como si fuera poco del narcotráfico que venía azotando al país, un movimiento de estudiantes quienes ya se encontraban cansados con esta situación alzaron su voz de protesta en contra de los acontecimientos que venían ocurriendo en Colombia y por supuesto también en contra del gobierno, ya que exigían respuestas a todo lo que se venía presentando, pues no encontraban una respuesta concreta. Entonces pues ellos luchaban por un cambio significativo, por un verdadero cambio para el país. Entonces pues esto se conoció como el movimiento de la séptima papeleta. eh, lo que se desencadenó a que se convocara la constituyente del 91, lo que concluyó con la constitución política de Colombia del año de 1991. Pues esto con el fin de darle solución a la ola de violencia que se venía presentando. Pero lo que no se imaginaban era que la influencia del narcotráfico para prohibir la extradición se hubiera hecho notoria, lo que llevó a la conclusión de que su objetivo principal era buscar la influencia dentro del ámbito político. Pues entonces, por lo cual se crea la noción del enriquecimiento y del dinero fácil. Entonces, pues decimos que el dinero no importa de dónde provenga. El objetivo se basa en obtener ganancias sin ningún esfuerzo y por medio del negocio sucio. Entonces, pues de esto se lleva a que el realismo mágico empiece a ser reemplazado por la narcocultura, que poco a poco se va apoderando del país, infiltrándose en los ámbitos políticos, económicos y culturales de la sociedad colombiana. Entonces es por eso que el presente documento tiene el fin de explorar la relación entre la cultura política mafiosa y la justicia en Colombia y la influencia que ha tenido en nuestro país, más que todo desde la época del narcotráfico, de los asesinatos y pues obviamente del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Entonces por esta razón pues el propósito de este documento se basa en ofrecer los fundamentos epistemológicos desde los cuales abordan la problemática de la cultura mafiosa en Colombia para así poder interpretar de una manera más clara, más concisa el problema en términos de la realidad de la cultura política en Colombia. Bueno, como lo dijo mi compañera Luisa, vamos a hablar de la caracterización del régimen político en Colombia durante el siglo XXI. Mi nombre es Adriana García y vamos a tratar de entender lo que son las pirámides mafiosas. Para esto debemos recordar, para lograr entender este término, debemos recordar que la campaña de Álvaro Uribe Vélez fue financiada o apoyada por el paramilitarismo, y también debemos tener en cuenta las sombras que ha dejado el Tratado de Paz con el paramilitarismo también. Este tipo de actuaciones desafortunadamente han generalizado una cultura mafiosa en Colombia, y esto no se puede reducir a una mínima expresión, ya que es un fenómeno que abarca muchos niveles en nuestra sociedad e incluso es la problemática principal de la identidad en Colombia. Vemos las pirámides mafiosas como un símbolo de la economía que se ha consolidado a nivel nacional en todo el territorio. Se ve esto como
como una realidad colombiana, incluso en lo que se concibe como imaginario. Vamos a hablar también de la sociedad y cultura política dominante. Entonces, durante toda la exposición vamos a dar a entender estos términos para lograr entender el régimen político de Colombia durante el siglo XXI. Entonces vemos que de acuerdo a lo que se ha hablado anteriormente y a los tipos sociológicos weberianos, predomina en Colombia entonces un tipo de sociología tradicional carismático. Vemos una modernización forzada desde hace aproximadamente 50 años que se vio frustrada con el asesinato de Luis Carlos Galán. Se desencadenó entonces un periodo de violencia en el que no se alcanzan los mínimos para la modernización. Se vio un proceso de urbanización forzada, la predominante legitimación tradicional carismática es en la que prima el poder por encima de un Estado social de derecho neutro e imparcial. Vemos que históricamente se ha marcado nuestro país por partidos políticos como el gaitanismo, el santismo, el galanismo, y hasta el día de hoy podemos encontrar el uribismo. Esos son tipos de ideologías tradicional carismáticas caracterizadas por la minimización de la modernización, la intolerancia. Es todo lo contrario a lo que debería ser un Estado social de derecho. Podemos también encontrar que las ciudades son conglomerados caóticos, no constituidos a partir de planes políticos de desarrollo de plan urbano, que sería lo ideal. Vemos que a raíz de que la predominante es una sociología tradicional carismática, entonces siempre está dominando una política súbdita parroquial y no participativa ni crítica ciudadana. Vemos que son principales características del clientelismo y que el clientelismo es una forma mafiosa de asumir la política y la relación del Estado. Vemos entonces, o concluimos entonces, que el punto de partida de culturas mafiosas es en aquella que no existen construcciones institucionales que limiten y en el que se pueda imponer un marco legal claro y contundente para contrarrestar todas estas actuaciones que nos han generado malestar dentro de la sociedad. Vemos entonces que estos lo usan, estas faltas de construcciones institucionales las usan para legitimar la violencia de un Estado y aprovecharse de este. Bueno, compañeros y profesor Raúl, siguiendo con nuestro tema mafia y prácticas mafiosas en Colombia, empezamos por conocer el concepto de mafia, que se refiere a aquellos grupos que defienden sus intereses económicos sobrepasando lo establecido por la ley, en busca de obtener poder. También se refiere a la clase de crimen organizado. En Colombia la cultura mafiosa es un fenómeno inocultable, ya que la idea de obtener dinero fácil se ha convertido en una actividad de moda, tanto para acceder a lujos y estabilidad económica, a costa de pasar por encima de lo establecido en la ley, mediante el soborno, la corrupción y el clientelismo, el cual otorga ciertos beneficios a otras personas a cambio de favores y beneficios personales, como en el dicho que dice yo te ayudo y tú me ayudas, como en el aspecto en el poder político, en donde buscan hacer favores a otros pero para seguir manteniendo su poder y seguir en ese ámbito. Esta cultura mafiosa se refleja como las personas buscan satisfacer sus aspiraciones políticas y su posición social, sin importar sus valores morales y éticos, donde tiene esa mentalidad de dicho como todo por la familia, todo vale, entre otros. Como se ha evidenciado en el transcurso de la historia, un fenómeno que ha sido marcado en el crecimiento mafioso en el narcotráfico como una estructura de poder que establece relaciones de influencia en espacios de decisiones políticas, económicas y sociales, que a comienzos del siglo XX empieza a surgir como medio para obtener dinero debido a la crisis y la ausencia del Estado en sectores vulnerables y apartados. Desde entonces se fue impulsando esta actividad ilegal, que buscaba estrategias para incluir sus personajes y acceder a la estructura del Estado, como fue el caso de Pablo Escobar, que en esa época
La violencia fue fuerte a causa de esas mafias criminales que a causa de ello muchas víctimas inocentes por, para buscar el poder y seguir ahí. En las prácticas mafiosas se dan desde la corrupción en procesos de elección de candidatos a ocupar cargos públicos y las campañas políticas que han sido financiadas con dineros que provienen de dicha actividad ilegal. Pues en la actualidad seguimos viendo escándalos políticos por la lucha de poder y se sigue viendo cómo la corrupción y la falta de honestidad y eficiencia para con los ciudadanos y poder cumplir con las metas, pero viéndose cómo... Bueno, ahora nuestro tema es el autoritarismo, democracia restringida y élites en Colombia. Existen unos factores de la mafia. El primero es la debilidad de la posición económica, política y el alto índice de discriminación en la sociedad. También otro factor es la colonización de la mafia en nuestro estado, generando parapolítica, farpolítica y política, y un alto grado de corrupción en cuanto a la Corte Constitucional y la rama ejecutiva y legislativa. También la pérdida de identidad. Esto se evidencia en la construcción y ejecución de la Constitución de 1886, que pues es un ciclo de autoritarismo y también un alto poder en cuanto a los terratenientes de ese tiempo, en toda la nación y en todo el estado. Se tiene en cuenta el concepto de Garay, que dice que el narcotráfico es la corrupción de la sociedad, de la cultura, de la economía, de la política, valga la redundancia, que genera, se genera gracias al interés individual y a lo privado. Eso permite que la identidad se pierda del pueblo colombiano y pues también tendrá un fácil acceso en cuanto a la cultura. El concepto de las élites del narcotráfico, pues ese es el otro factor que nos muestra la cultura mafiosa. Esas élites del narcotráfico pues tienen un alto índice de violencia y también pues violan los derechos fundamentales en cada acción que realizan. Hay una presencia también de unas élites regionales, pero pues no tienen un alto desarrollo ya que buscan el interés común. El Estado básicamente no tiene en cuenta nuestras raíces indígenas y afrodescendientes. Eso permite pues que haya una alta aplicación de ese narcotráfico e influencia en nuestra cultura. La señora Elvira Bobadilla pues nos da el concepto del narcotráfico y dice que pues es una fuerza económica que ayuda a que se aumente la parte financiera de nuestro país, pero también modifica nuestra cultura, la moda y pues la moral de cada persona, pues ya que los narcotraficantes hacen lo que quieren y compran lo que desean, zoológicos, terrenos, autos lujosos, y pues eso lo evidencia la clase alta y pues adquiere y pues ayuda a que su cultura cambie y adopte muchas cosas, el lenguaje de esos narcotraficantes. Entonces pues eso también es una pérdida de identidad. En cuanto al concepto que nosotras evidenciamos de toda esta parte del autoritarismo y la democracia, realmente hay una alta influencia de la religión también, que ellos apoyan en el momento del auge del narcotráfico esas acciones en parte, y pues también la comunicación. Todos los medios de comunicación crean videos, crean películas, crean documentales que hacen pensar de que esa cultura mafiosa es muy importante, y pues eso lo extienden a nivel internacional, y eso genera que el pueblo colombiano o que una persona que sea colombiana pues no sea aceptada a nivel mundial de la misma manera.
Profesor Raúl, buena tarde. Compañeros, buena tarde. A nosotros nos correspondió el tema cultura política mafiosa en Colombia y en cuanto a conclusiones las dividimos en cultura y política. Cultura por el modo de hacer las cosas propias de una comunidad determinadas en las características de tiempo, espacio y tradición. Entonces, así es como se adapta la cultura en una sociedad. En cuanto a política, tradicional y carismática. Tradicional por la forma en cómo se ha ejercido la política acá en Colombia, los mismos partidos políticos, las mismas ideas, los mismos gobernantes de siempre, familia tras familia, entonces algo tradicional. Y carismático porque ellos por medio de ese discurso convencen a la sociedad, convencen a las multitudes. Identidad nacional porque nosotros como sociedad nos identificamos con esas ideas y las apoyamos. El autor nos presenta una pirámide de prácticas mafiosas en 2 puntos. Las presentamos en estos 2 puntos. Aceptadas socialmente porque nosotros como sociedad nos identificamos con esas prácticas mafiosas. Entonces nos parece muy común y bueno aquella frase que dice papaya puesta, papaya partida. Nos identificamos y para nosotros el, entre comillas, tumbar a los demás es algo muy común. En cuanto a la colonización del Estado, estas prácticas mafiosas hacen el ingreso al Poder Legislativo y al Ejecutivo. La Corporación Nuevo Arcoíris hace un informe en las elecciones del 2006 donde en el Congreso 34 de las 102 curules, es decir, el 33% de estas, es ocupadas por personas que son investigadas y judicializadas por nexos con el narcoparamilitarismo. En cuanto a la Cámara de Representantes, 25 de las 169 curules, es decir, el 15%, también son investigadas y judicializadas por el mismo tema. En cuanto al Poder Ejecutivo hay varias investigaciones, 2 de estas y las más importantes son interceptaciones ilegales a la Corte Suprema de Justicia y a miembros de partidos de oposición y algo muy aberrante, el tema de los falsos positivos, crímenes de lesa humanidad en contra de la población colombiana, de chicos vulnerables, de niveles económicos muy bajos. Este informe aparece en el artículo del profesor Alejo Vargas Velázquez. Este es el link donde se puede encontrar el informe. Como conclusión general, creemos que todo esto abarca es porque hay un problema social grave. Grave porque nosotros como sociedad hemos aceptado la ilegalidad y la ilegitimidad de la forma como se ejerce la política en el Estado colombiano.